Eh, Seguimos con nuestra serie de ¿Quién es Cristo? Las 7 llaves del Yo Soy en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos con Yo soy la puerta. Y yo creo que esa es una de las declaraciones más minimizadas o simplificadas. Y yo estoy sin video, perdóname. Más minimizadas o simplificadas que a veces hacemos de ese yo soy, ¿no? Porque eh, ponemos, yo soy la puerta, como si fuera cualquier puertita, o sea, o como si Jesús estuviera diciéndonos, indicándonos un acceso. Cuando él no dice, yo les voy a mostrar la puerta. Él dice, yo soy la puerta, así que hoy vamos a profundizar en lo rico, en lo precioso que significa eso para nuestras vidas hoy. Y qué alegría poder seguir con esa serie, como les mencioné desde de la primera clase. Esa serie ha ministrado mucho en mi vida, en mi corazón. Y de nuevo, la idea aquí no es traer frases bonitas para poner en un postal. Cuando Jesús dice yo soy todo esto, la gente pone, ¿no? Esas frases por todos lados, pero es realmente lograr por medio de esta serie entender esas revelaciones de identidad de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Cada yo soy es como una llave realmente que abre una puerta, una llave que nos permite entrar en una habitación de nuestra identidad, de nuestra salvación, que antes no veíamos o no conocíamos, y nos lleva a conocer una dimensión específica de la persona de Jesucristo. Y hoy vamos a mirar una de esas llaves que está en Juan capítulo 10, así que les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 10. Vamos a leer los versículos, tengo ahí abierto, ponemos la parábola del pastor y es es el próximo yo soy, que vamos a ver la próxima semana, el buen pastor, el pastor bueno, como hemos puesto en la TCB, pero hoy vamos con la primera parte del texto, pero dejen ahí sus Biblias abiertas en Juan capítulo 10 y les voy dando indicaciones de cuál versículos vamos leyendo. Y de nuevo, quiero que empiecen todos con esa idea bien clara, ¿no? Que cuando Jesús, Él no dice yo abro puertas, porque muchos vienen al Evangelio con esa idea, ¿no? Como que Dios me puede abrir las puertas, Dios me puede bendecir, Dios me puede dar, abrir las puertas financieras, de prosperidad, de empleo, de paz, pero es mucho más que eso. O sea, algunos están buscando a Jesús como para que Él abra puertas. Pero Jesús no dijo yo voy a abrirles las puertas, él dijo yo soy la puerta y eso va a cambiar todo, porque muchas veces estamos obsesionados con puertas y en nuestra cultura contemporánea hablamos mucho, ¿no? De las puertas de oportunidad, de las puertas de trabajo, de las puertas de ministerio, de las puertas de relación, de las puertas de respuestas, de las puertas del futuro, pero Jesús nos detiene un momento y dice, esperen, antes de que ustedes pregunten qué puerta yo quiero abrir para ustedes, pregunta si ustedes tienen que, la primera pregunta que tenemos que hacer es si ya entramos por la puerta, o sea, si ya entramos por la puerta principal que es Jesucristo. Porque de nuevo, porque a veces estamos esperando y teniendo una visión distorsionada de Cristo como el abridor de puertas y no pasamos toda la vida en el evangelio, en una religión, asistiendo a una iglesia sin de verdad haber entrado por la puerta. Así que Jesús nos abra el entendimiento hoy para que no sea una clase más, pero que realmente podamos reconocer su voz y, y reconocer también que tanto, que tanto de que ya pasamos o ya entramos por esa puerta, ¿no? Y que toda esa ansiedad que a veces nos domina se aquiete delante de la palabra de Dios hoy. Y antes de explicar Juan 10 y hacer algunas observaciones interesantes en el texto, del contexto, quiero que ustedes piensen por un momento.
en una dinámica rapidita aquí, porque todos nosotros tenemos historias con puertas, ¿no? Principalmente hablando de puertas en ese sentido metafórico. Hay puertas que se abrieron y nos dieron alegría, hay puertas que se cerraron y nos causaron mucha frustración, hay puertas que intentamos forzar, yo he intentado forzar muchas puertas, hay puertas que Dios cerró para protegernos y no entendimos o no nos gustó mucho en su momento. Y quiero hacer algunas preguntas y que ustedes hagan un ejercicio de memoria. La primera pregunta es, ¿cuáles fueron las puertas que se abrieron en tu vida y que cambió tu historia para siempre? ¿Cuáles fueron esas puertas que puede ser de una relación, de un empleo, de un estudio, de una experiencia? ¿Cuáles fueron esas puertas de un viaje, de ¿cuál fue esa puerta de que se abrieron en su vida y que cambió toda tu vida cuando después de que esa puerta se abrió, que accediste a este camino, a esa decisión, a esa puerta? Primero, quiero que piense ahí esa puerta. Por ejemplo, para mí, la puerta del Semisud, cuando se me abrió, me cambió toda mi vida, ¿no? De país, de idioma, de relaciones, de carrera. Es una puerta que, por ejemplo, muy significativa en mi vida. La puerta de la TCB también, cuando empezamos, se abrió esa puerta de empezar el proyecto. Fue una puerta que cambió toda mi historia. Fue esa puerta. Pero hoy quiero que piensen ustedes en sus propias historias, cuáles fueron esas puertas que se abrieron en sus vidas y que cambiaron por completo tu historia, que impactaron tu historia. ¿Pensar? Muy bien, entonces vamos por la segunda puerta. ¿Cuáles fueron las puertas que se cerraron, que se cerró en tu vida y que te dolió? Puede ser igual de una carrera, un sueño, una relación, un, un empleo, lo que sea, ¿no? Una puerta que tenías eh, mucho anhelo por entrar, que se abriera y se te cerró completamente. Y te dolió, te causó una frustración. ¿Cuáles fueron esas puertas que te cerró y te dolió? ¿Pensaron? Muy bien, entonces vamos con la siguiente. ¿Y cuáles son las puertas que tú estás esperando que Dios te abra ahora mismo? ¿Cuáles son las puertas que aún que no es una puerta, aunque hoy sea una puerta cerrada, pero tú aún tienes esperanza de que en su momento Dios va a abrir esa puerta? Y, o también que estás esperando que sea una puerta abierta, ¿no? Que aún que hoy esté cerrada. Y la última pregunta que va unido con esa idea de una puerta que aún está cerrada. ¿Qué significa para ti estar dentro de un lugar seguro? Cuando yo digo, esa es una puerta, ese es un acceso a un lugar seguro, ¿qué significa? ¿Qué es lo que piensas cuando piensas de que una puerta que se abre para que tú estés en un lugar seguro? ¿Qué significa para ustedes estar dentro de un lugar seguro? Y Eh, con esas ideas en mente, ahora sí vamos a nuestro texto de Juan, ¿no? Porque cuando Jesús dice, yo soy la puerta, no lo espero hoy de verdad que ustedes logren escuchar esa declaración, no como una frase religiosa más. Quiero que escuchen justamente desde el ejercicio que acabamos de hacer, desde tus puertas cerradas, pero también escúchala, esa frase, desde tus puertas abiertas. También a veces en la vida nos damos de cara con unas puertas falsas, que parece que es una puerta, pero realmente es una ventana al precipicio o tantas otras cosas o es una puerta que no se va a abrir porque no es una puerta, de verdad, no es un acceso, ¿no? Tiene toda una apariencia de puerta, pero no es. Y quiero que escuche esa frase, yo soy la puerta desde esas puertas falsas a veces que tenemos. Y quiero que, más que nada, que cuando ustedes escuchen de Jesús, yo soy la puerta, escúchelo desde tus búsquedas más profundas. Y esto ya de entrada, eso con eso yo podría quedar desarrollado todo el estudio bíblico, ¿no?
Porque aquí hay algo bien hermoso, ¿no? Dios no se revela solo en conceptos, conceptos difíciles. Todo lo contrario, esas 7 declaraciones de Juan parece que son bien bobitas, ¿no? Como Dios toma, yo soy el pan, la luz, la puerta, el pastor, el camino, la vid, cosas sencillas, cosas simples, cosas ordinarias en el sentido de que hace parte de nuestro diario vivir de todos los días. Y desde esas cosas más sencillas, Dios toma eso para indicarnos realidades eternas. Y ese es el poder de la Biblia, ¿no? La Biblia y la palabra de Dios es tan profunda, es tan inagotable. Y a veces quizás, esta semana Dios me dijo una cosa que me quedó ahí dando vueltas en el corazón, que es, a veces tú estás, me dijo a mí, no, tú estás esperando una respuesta espectacular. Y lo que yo te estoy hablando es desde una imagen sencilla, como una puerta. Así que vamos a abrir esa llave hoy de que Cristo es la puerta y vamos a descubrir por lo menos 5 cosas que eso significa, ¿no? Primero, que Cristo es acceso, cuando Él dice que yo soy la puerta. Segundo, que Cristo es salvación, cuando Él dice yo soy la puerta. También vamos a rescatar que Cristo es seguridad, cuando Él dice yo soy la puerta. La segunda, a veces puede que a veces distorsionamos un poco, pero también significa que Él es libertad. Porque la puerta te da esa posibilidad de ir y venir, ¿no? De pasar y de salir, de entrar, pero de salir también. Y Cristo es alimento. Por increíble que parece, así podemos rescatar esto aquí en la puerta. Así que como mencioné, aquí en nuestra historia humana está marcada por puertas, ¿no? Puertas que se abrieron y nos trajeron alegría, oportunidades, sentido de pertenencia. Otras puertas que se cerraron y nos dejó dolor, rechazo, orfandad. Otras puertas que intentamos forzar por nuestra propia fuerza, buscando atajos cuando no es la puerta que deberíamos estar entrando. Y la premisa central es que Jesús no es un facilitador, simplemente que abre puertas para nuestro éxito. Él es la misma puerta. Así que para entender Juan 10, no, hoy no vamos a volver, pero tengo que por lo menos mencionar y les recomiendo, les aconsejo a que en sus casas hoy después del estudio o a lo largo de esa semana vuelvan a Juan 9. Porque no logramos entender bien Juan 10 sin el contexto que empieza en Juan capítulo 9. ¿Y que hay en Juan capítulo 9? La sanidad de Jesús del ciego. Todo eso que Jesús está respondiendo aquí en el 10 no cae así del cielo como una enseñanza aislada sobre ovejas. Juan 10 es la respuesta a lo que acabó de pasar en Juan capítulo 9. ¿Y qué pasó en Juan 9? Juan 9, Jesús encontró a un hombre ciego de nacimiento. Es incluso el milagro más asqueroso, ¿no? De que le escupe y pone ahí en los ojos. Esa cosa que tiene, por más que nos parece a nosotros un poco medio guácala, tiene un significado teológico de igual muy profundo. Pero en Juan 9 Jesús causa mucho escándalo por muchos lados, desde el principio, porque cuando ellos encuentran, cuando ellos ven al ciego, los discípulos hacen una pregunta bien bruta de que, ¿quién pecó, no? Una cosa así muy humana, ¿no? Pero dura. ¿Quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque había toda esa teología de la retribución, de que si tenías alguna discapacidad, alguna pobreza, alguna cuestión, una cosa medio versión anterior de la teología de la prosperidad que tenemos hoy, ¿no? De que si algo está saliendo mal es porque hay pecado y si algo en cambio, el aparente éxito humano es como sinónimo de bendición. Y entonces, ¿y por qué digo que la pregunta de los discípulos es bien bruta? Porque es como, el hombre nació ciego, ¿cómo que él pecó, no? ¿Pegó cómo? Ah, no, él pateó muy duro la panza de la mamá cuando estaba en el vientre, ¿no? En sí mismo la pregunta es mal formulada, porque ¿cómo él va a poder, él puede haber pecado si era ciego de nacimiento? Y entonces Jesús
ya empecé el texto escandalosamente diciendo, ni él ni sus padres. Eso es para que la gloria de Dios se manifieste y uno queda como, nadie está esperando esa respuesta de Jesús. Entonces, en sí misma esa respuesta ya es bien interesante porque viene con una propuesta totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Y, y de nuevo, aquí hay una cosa que es interesante de los discípulos, es los discípulos, antes de ver al hombre como persona, lo ven como un problema teológico. Ustedes, y a veces nosotros hablamos mal de los discípulos, hacemos eso, ¿no? En lugar de ver las personas, como seres humanos, como imagen y semejanza de Dios, nosotros la vemos por su limitación, por una característica, por una discapacidad, por un problema, por un pecado. Entonces, en lugar de decir, no sé qué sé yo, ¿no? Eh, decimos, en lugar, por ejemplo, cuando miramos a una prostituta, en lugar de ver la persona, vemos primero una prostituta antes de ver a una mujer, ¿no? Y así sucesivamente y tantas otras cosas que hacemos, ¿no? Es como ahora en la TCB, uno de de los cambios monumentales que estamos haciendo. Y yo le dije, ay, Dios mío, estamos cambiando todos los textos del Nuevo Testamento para un lenguaje no discapacitista, porque recibimos una crítica muy fuerte que me dolió, lloré y me llegó, me fue como que alguien me hubiera cuchillado, pero profundamente una daga en mi corazón, cuando una persona con discapacidad me escribió de manera muy respetuosa, de manera muy bonita para decir que esperaba que la TCB, como defiende tanto el tema de la inclusión, de la dignidad de las personas, no fuera a cometer el error que todas las Biblias, y yo busqué todas las versiones y no encontré una sola versión, ni en portugués, ni español, ni inglés, que no tenga un lenguaje discapacitista, porque realmente el texto original tiene un lenguaje de su época, ¿no? Que es un lenguaje discapacitista. Pero, por ejemplo, eran cosas que con una palabra yo puedo arreglar en la TCB, por ejemplo, en lugar de decir, y Jesús vio a un ciego, y Jesús vio a una persona ciega, eso lo cambia todo, porque primero está la persona y no resumí la persona, por ejemplo, solo a su ceguera, ¿no? Porque ella no es solo una ceguera. Entonces, estamos, por ejemplo, corrigiendo todo eso, pero el tema del ciego es que los discípulos vieron él como un problema teológico antes de verlo como alguien que sufría, como alguien que realmente una persona necesitada, con un desafío para sobrevivir terrible, y ellos realmente lo vieron como un tema de debate en lugar de verlo como un ser humano. Y Jesús rechazó esa lectura simplista. Ve, él no redució el dolor de este hombre a una fórmula teológica de culpa, ¿no? Y Jesús no solo hace cosas espectaculares en el capítulo 9, pero él actuó, él sanó, y el hombre que no veía ahora ve, y uno esperaría que la comunidad celebre y dijo, wow, Jesús sanó un ciego de nacimiento, ¿no? Uno esperaría que los religiosos adoraran a Dios por un milagro tan extraordinario. Y lo que hace es, o sea, que los líderes digan, Dios visitó al pueblo, Dios hizo una cosa espectacular, pero lo que pasa en el texto es todo lo contrario, es una cosa indignante. ¿Por qué? Porque ellos en ningún momento vieron el milagro como una señal de misericordia. Ellos solo estaban interesados en controlar la interpretación. Y los líderes religiosos lo que empezaron después de que se enteraron del milagro fue a preguntar, a cuestionar, a sospechar. Fue tanto el absurdo que llamaron a los padres para decir, es verdad que ese niño, que ese hombre es su hijo y él era ciego y ahora ve. Y los padres con tanto miedo, con tanto temor de los religiosos, que era un ambiente abusivo, religioso, tóxico, ellos dicen, no, a nosotros no nos meta. Yo sé que este niño es nuestro hijo y que él nació ciego, eso es lo único que podemos decir, pero él es grande, no nos meta a nosotros, pregunte a él mismo qué fue lo que pasó, quién fue lo que él no, y es eso lo que hacen los religiosos, ¿no? Los líderes religiosos empiezan a cuestionar, presionar
interrogar al hombre y es una de las declaraciones más espectaculares que yo encuentro en la Biblia, porque el hombre responde con una sola frase que atraviesa la historia y es, yo no sé, solo una cosa yo sé, yo era ciego y ahora veo. Es una cosa así tan humilde, pero tan poderosa. Yo no sé cómo pasó, yo no estoy aquí para explicar el sobrenatural, yo no estoy, no sabía quién era Jesús hasta ese momento. Lo único que yo sé es que yo era ciego y yo ahora veo. Y esa es una cosa así bien bonita en sí mismo. Pero, qué belleza, ¿no? Él no entiende todo y eso, como mencioné, es una declaración muy humilde porque él no entiende qué pasó, cómo pasó, pero él sabe lo suficiente. Él no tiene un sistema teológico completo, pero él tiene un testimonio. Él no puede responder cada pregunta que estaban haciendo los religiosos, pero él puede decir una cosa. Antes yo estaba en mi oscuridad y ahora yo veo. Antes yo estaba sentado en mi condición de miseria, y ahora yo estoy de pie con una nueva historia. ¿Y qué hacen? Y ahí aquí es donde la cosa empieza a quedar bien bizarra. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los líderes religiosos después de una declaración tan poderosa como esa? Lo expulsan. Lo expulsan de la comunidad, lo excomulgan, o sea, es una cosa así como, no es posible. Y Juan 9 termina con una puerta cerrada a este hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque él es expulsado de la comunidad. Porque fue sanado. Ah, obviamente, creo que no mencioné un detalle, pero que es muy importante. Todo ese alboroto aquí y toda esa ridiculez y esa estupidez de los líderes religiosos es porque Jesús sanó el ciego en un sábado. O sea, este fue realmente el gran problema ahí. Eh, y Jesús llamó Dios de papi, de Abba, en el capítulo 9 también, porque Jesús, como dije, Jesús causó muchos escándalos en el capítulo 9. Él llamó a Dios de papá, de padre, como si fuera la palabra padre terrenal. Él sanó al ciego en el sábado, él desbarató toda la teología de la retribución y él nos quitó toda esa categoría simplista de y no ve las personas en primer lugar. Él reprodujo todo el tema de la creación de Génesis 2 cuando él hace del barro ahí el lodo para sanar, untar los ojos del ciego. Entonces, todo eso pasó aquí en el capítulo 9 que termina con una puerta cerrada. Y entonces es como que el sistema religioso lo que dijo el ciego fue, no tienes lugar aquí, tú no perteneces, no aceptamos tu testimonio, no aceptamos tu encuentro con Jesús, fuera, lárgate. Y aquí, ahora sí, con todo ese escenario, es que vamos con Juan 10. Y Juan 10 nace, es lo que Jesús va a decir después de esa expulsión. Los líderes cerraron la puerta y Jesús responde diciendo, yo, no importa, es como, "Ah, esa puerta horrible, qué mejor que te haya cerrado, no, porque yo soy la verdadera puerta". Y entonces, a la luz de eso, dice Jesús esa frase, ¿no? Y los líderes sacan a un hombre sanado y Jesús se presenta como la verdadera entrada al rebaño de Dios, porque igual va a tener conexión aquí con las ovejas y por eso después viene la declaración del buen pastor que va muy unida aquí con esa de la puerta. Entonces, esto es profundamente pastoral, porque hay personas que fueron heridas. Hoy, tristemente, cuando yo digo que soy cristiana, que soy pastora, conozco mucha gente que viene de puertas cerradas por la religiosidad, ¿no? Por líderes religiosos que le cerraron puertas por instituciones que se dice cristiana, que se presentan como una puerta a la salvación, pero que lo que hacen es expulsar a la gente, cerrar personas, herir personas,
por toda una cuestión de sistema religioso. Personas que fueron expulsadas, avergonzadas, sospechadas, usadas, descartadas. Hay personas que realmente aman a Jesús, pero fueron tan lastimadas por sistemas que decían representar a Jesús. Y aquí viene Juan 10. Y Juan 10 no ignora ese dolor. Juan 10 lo confronta. La puerta verdadera no son los fariseos. La puerta verdadera no es el control religioso. La puerta verdadera no es una denominación. Por más que yo nací, crecí, pero morí en mi denominación. La puerta verdadera no es una institución sin misericordia. La puerta verdadera es Cristo. Y cuando Cristo es la puerta, ningún falso pastor tiene la última palabra sobre tu pertenencia. Y esto tenemos que interiorizar tanto en ese mundo de tantas voces que tenemos hoy, ¿no? Esa conexión también nos da una gran advertencia, que no podemos usar a Juan 10 para construir un tipo de arrogancia espiritual tampoco, porque Jesús como puerta no significa que nosotros, que nuestra comunidad podamos cerrar la puerta a personas que él está llamando, porque hoy él está pasando demasiado de iglesias que dicen que tiene a Jesús, que son cristianas y que están cerrando la puerta para personas que Dios quiere que salvar. Y por diferentes temas, ¿no? Ahora en Brasil está una locura con el año de política, de elección. Hay iglesias cerrando puertas por el voto que tú das. Si tú eres de derecha, si eres de izquierda, las puertas están siendo cerradas. Hay iglesias cerrando puertas por la cuestión, por algún tipo de pecado, pero la idea es que tenemos que ir como Él llama, como estamos, ¿no? Y después Él hace las transformaciones y el Espíritu Santo va a hacer todo el proceso de santificación. Hay iglesias cerrando puertas por opciones, preferencias sexuales, que de nuevo, no estoy diciendo que tenemos que ser connivente con ninguna cuestión de pecado, sino que nosotros no podemos cerrar la puerta si Jesús quiere salvar a personas, ¿no? Al contrario, lo que va a hacer Jesús aquí es denunciar a quienes están cerrando el reino delante de los hombres y no entran y no dejan entrar al verdadero reino de Dios. Así que, como mencioné, esa declaración que viene dentro de ese ego en mí, ¿no? Que Juan va a tener, que es Dios toma elementos ordinarios, cotidianos, para revelar la inmensidad de su identidad. El pan de vida que ustedes vieron con Yuri en el último estudio, el camino, la verdad, la vida que vimos en el primero. Hay los otros que vamos a seguir estudiando aquí. Y aquí viene la puerta. En el orden del libro es la tercera declaración, que significa acceso y seguridad, y que, como mencioné, está muy conectada con la siguiente que vamos a ver, que es del buen pastor, que es el tema del cuidado. Pero ahora entremos en el mundo de la Biblia, ¿no? Para nosotros, ovejas, pastores, puede sonar como algo rural, tierno, algunos casos decorativos, ¿no? En mi caso veo de lejos. Pero para Israel, esa era una imagen muy intensa. Era historia, su historia de vida cotidiana. Era economía, todos es una cultura pastoril muy fuerte, entonces eso dependían de sus corrales y de sus ovejas y sus animales para sobrevivir. También representaba liderazgo, desde memoria bíblica y teología. Entonces, esa es una imagen como mencioné, esa idea de pastor, puerta, corral, oveja, para nosotros es algo así un poco más distante, para algunos, ¿no? Hay algunos que sí tienen un poco más de cercanía, pero en esta época que Jesús habla esto, era era algo muy potente en su realidad. Porque Abraham, el padre, el patriarca más grande, ¿no? El Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todos ellos, los grandes líderes de Israel, los grandes nombres de la historia, todos estuvieron vinculados a la vida pastoril. El mayor rey, el mayor patriarca, el mayor profeta, todos ellos vienen
de una realidad pastoril. Pero por encima de todos esos grandes pastores humanos que hacen parte de la historia bíblica, de la historia de salvación de Dios en la humanidad, Israel tenía una declaración muy grande que es el texto más popular de la Biblia, ¿no? Más conocido de la Biblia, que es Salmo 23. Jehová es mi pastor. Entonces, ellos, además de tener todas esas figuras emblemáticas de pastoreo, ellos también tenían esa idea de Dios como un pastor y eso era algo muy fuerte, ¿no? Por eso solo los salmos hablan del pueblo como ovejas, porque por eso hasta el día de hoy nosotros a nuestros líderes religiosos llamamos pastor, aunque nosotros, yo soy pastora, nunca me acerqué a una oveja así en las granjas de fotos de zoológico, pero hasta hoy nosotros nos identificamos como cristianos como ovejas. ¿Por qué? Por toda esa teología que hay aquí de ovejas y pastoril, ¿no? Que tenemos. Entonces, pero vamos a Ezequiel, capítulo 34. Y dejen ahí abierto, ya vamos a ir, pero solo un momento. Ezequiel 34 denuncia, ya les digo, les doy un spoiler rápido, a los pastores infieles, porque lo que va a decir Ezequiel 34 es que ellos se alimentan de las ovejas y en lugar de alimentarlas. Eso es bien importante porque eso es lo que el paralelo que va a hacer Jesús cuando él va a decir aquí yo soy la puerta, porque también no es solo yo soy la puerta, la frase completa es yo soy la puerta de las ovejas, pero ya vamos a llegar ahí en el texto también que vimos. Incluso me hizo recordar que cuando vimos la serie de las puertas de Jerusalén, las 12 puertas. Si estudiamos la puerta de las ovejas, si ustedes no recuerdan eso para nada, voy a tratar de recordar, buscar la grabación de esa clase de hace años ya para volver, para que ustedes vuelvan a escuchar, porque hay una conexión aquí también muy fuerte con esa puerta de las ovejas. Pero cuando Jesús habla de ovejas, de redil, de puerta, de ladrón, de pastor aquí en este texto, él no está usando una ilustración bonita solamente, él está activando toda una memoria profética. Cuando él va a decir esas cosas que a nosotros parece así, wow, qué sencillo, bonito, chévere, pero en el contexto que conocían los profetas, que conocían, que vivían esa realidad, ellos están entendiendo. Ellos están entendiendo lo serio que es lo que Jesús está hablando, ¿no? Porque lo que Jesús te está diciendo es, el problema que denunciaron los profetas es lo que está pasando aquí, ahora. Hay líderes que deberían cuidar y están devorando. Hay líderes que deberían abrir el camino hacia Dios y están cerrando las puertas, como está haciendo en Juan 9. Hay líderes que deberían sanar a los vulnerables y los están descartando y hiriendo a esas personas. Hay, aquí hay algunas imágenes culturales que necesito que ustedes vean. En el mundo antiguo había espacios donde se guardaban las ovejas, como hoy. Tenemos rediles o corrales, no sé cuál es el nombre más correcto para ovejas, pero creo que es redil. Pero algunos rediles primero, tenemos que entender que ellos tenían, ¿cómo vivían de eso? Todos casi. Ellos tenían rediles de temporadas. Hay los rediles de invierno y los rediles de verano. Y entonces, que son dos lugares distintos. Y además de esos dos tipos hay algunos rediles que eran más amplios, los de invierno por lo general, eran amplios, comunitarios y usados por varios pastores, especialmente por ciertas temporadas. Por ejemplo, ustedes pueden leer en la Biblia ahora traduciendo Génesis, por ejemplo, cuando decían, hay una cosa aquí y hay un pozo, me acuerdo que estamos traduciendo un texto en Génesis, que había un pozo que era bebedero de las ovejas, pero que ellos estaban esperando que llegara todos los rebaños, o sea, cada pastor con su rebaño, porque era grande la piedra que tapaba esa cosa, y esperaban que entre todos abriera y diera el agua a todas las ovejas porque eso era muy común de haber rediles comunitarios.
que era un espacio grande donde cada pastor traía sus ovejas, sus rebaños, y lo ponían todos en un mismo redil. Y aquí es interesante porque cuando era ese redil comunitario, eh, el, había un portero que era encargado de la puerta, un solo portero que cuidaba del rebaño de todos los rediles. Y, pero era una mezcladera de ovejas porque estaba dando todas las ovejas en un mismo redil. Entonces había un acceso, era un solo acceso por delante que quedaba el portero y él solo daba acceso al pastor, a los que eran pastores, los que habían encargado los rebaños. Y cuando este pastor llegaba, que el portero sí le daba el acceso, él llamaba. Y por eso el texto dice, porque las ovejas reconocen la voz del pastor y la sigue. Y era así como no se mezclaba toda esa cantidad de ovejas que están ahí guardadas en un mismo redil de diferentes pastores. Cuando el pastor llama, las ovejas de este pastor reconocían su voz y la seguían. Y esa era la forma que ellos no mezclaban esa cantidad de ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas reconocían la voz del pastor. Esto era el redil principalmente de invierno, porque en invierno las casas eran pequeñas, no había, si dejara las ovejas eh, afuera se congelaban porque era una temperatura, entonces esos rediles de invierno eran grandes que tenían porteros y que guardaban los rebaños de prácticamente todos los pastores. Y entonces cuando el verdadero pastor llegaba, el portero abría, las ovejas de ese pastor reconocían su voz y le seguían. Pero también había un rediles aquí en la foto. Tengo una aquí, el aprisco de invierno que tenía muros comunales altos de piedra ubicados en la aldea y la dinámica albergaba varios rebaños diferentes. Es rebaños que daban ahí, rebaño uno, rebaño 2, rebaño 3. A veces tenía divisiones, pero eran, a veces no, incluso. Y había un portero que contratado cuida la única puerta, solo había una sola puerta de madera y abre solo a los que eran los verdaderos, los legítimos pastores. Pero eh, aquí había un rediles más pequeños, que es de la imagen de abajo, que eran cercanos a la casa, por lo general en su propio patio tenían sus rediles, eran improvisados o también se habían improvisados en el campo de sus propiedades y la entrada era un punto vulnerable, porque al contrario del de invierno, que se reunía todos los de verano, como ellos quedaban pastando todo el día ahí, la imagen tradicional y la arqueología nos enseña que eran pequeños, improvisados ahí con piedritas o arbustos en un campo, y no había una puerta física, había solo una apertura. Entonces, que como era verano, la temperatura era mínima, no había una puerta física, había una brecha ahí en el muro, y cuando llegaba la noche, el pastor se acostaba a dormir en esta brecha. Y entonces él literalmente se volvía la puerta que tapaba eso, era en los rediles pequeños, ¿no? Principalmente los de verano. Entonces el pasto mismo se colocaba en la entrada para proteger sus ovejas, porque si viniera cualquier animal tratando de feroz, primero lastimaba al pastor, tenía que pasar por el pastor para después entrar para hacer daño a las ovejas. Entonces era una cosa incluso muy peligrosa porque eh, esa era una posición muy vulnerable ahí. Pero es una imagen así bien poderosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastor no solo tenía una puerta, el pastor aquí es donde él realmente se convierte en la puerta. Y no necesitamos forzar cada detalle histórico para que el texto funcione. Lo que sí es claro es esto. Una puerta separa lo que está dentro de lo que está afuera. Una puerta regula el acceso, una puerta protege de los peligros, una puerta permite entrar y salir y define pertenencia, ¿no?
Por eso creo que Jesús elige esa imagen para responder lo que había pasado en el capítulo 9. Y eh, miremos aquí algunas palabras griegas que creo que es un poco importante para poder entender esa idea aquí. La palabra puerta es la palabra tira. Era la palabra tira es en griego, es la que significa puerta. Pero cuando buscamos la palabra tira que usa Juan para hablar de que yo soy la puerta, él no usa la palabra que es la más común para un objeto de madera. La palabra que él usa es la mejor traducida aquí. Tira podemos traducir como acceso, como entrada o como punto de paso. Pero es cuando él no habla tanto, él no usa tanto la palabra que se usaba para el objeto, sino la palabra más como de acceso. Eso es interesante. La otra palabra que es importante aquí es la palabra pastor, que es la palabra en griego poimen. Y poime es la palabra más común de pastor mismo. La otra palabra que va a usar aquí es ovejas, que es probata. Y era la palabra que se usa aquí. La palabra voz, que es la palabra foné. Y es interesante porque estoy resaltando esas palabras, ya mismo les conecto un poco mejor, porque la palabra que Dios va a usar en Juan 16, que es para describir, él usa una palabra que la gente dice, ah, él no usa la palabra parábola, porque dice, ah, es la parábola de las ovejas. No es. No, él no usa la palabra parábole, que es la palabra que usa para parábolas en todos los evangelios. Primera cosa. Ni siquiera usa la palabra alegoría, porque la gente dice, ah, Jesús en Juan no es parábola, sino es alegoría, que es como una metáfora. Tampoco. Cuando él usa aquí, él usa una palabra diferente. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención realmente cuando estudié ese texto aquí desde el griego, porque la palabra que él usa es paroimía. Y paroimía es una figura de lenguaje, sí, pero es mucho más como un dicho enigmático. Es como una comparación, como una alegoría, pero la paroimía es diferente en la alegoría en un sentido, porque la alegoría es una comparación clara, mientras que la paroimía es una comparación, según el griego, es una comparación que requiere discernimiento. Y eso me parece muy interesante porque él no usa ni parábola ni alegoría, sino que él va a decir, necesito ahora que se pongan pilas, porque lo que yo voy a decir necesita discernimiento para que realmente pueda captar el mensaje profundo que hay aquí. Entonces, eso es importante porque Juan no usa una parábola en el estilo sinóptico, ni una alegoría, sino una paroimía. Una figura cargada de significado, pero que es un significado que vas a tener que pensar un poco, ¿no? Es un significado que no es así tan sencillo de entender. Y es como que Jesús pusiera delante de ellos una imagen y dijera, si tiene oídos, oiga, la frase de Apocalipsis, ¿no? Pero el texto, y a mí me llama la atención porque el texto sí dice, y ellos no entendieron. Ellos no entendieron es como, y no les dio, no les dio el cerebro para entender la paroimia. Y aquí eso para mí es una advertencia muy grande para nosotros, ¿no? Porque uno puede estar cerca de las palabras de Jesús, uno puede leer la Biblia y realmente no está entendiendo a Jesús. Y eso es una de las cosas que creo que de ahí nace también una de las cosas que la TCB, ¿no? Y todo lo que estamos haciendo es justamente eso, ¿no? Porque sentimos que toda la gente lee la Biblia, la gente tiene Biblia, pero la gente no entiende la Biblia. Entonces, eso es una cosa que tenemos que siempre tener presente, ¿no? Si realmente estamos entendiendo el mensaje espiritual que Dios nos está dando. Y aquí para hoy, gracias a Dios, lo que ellos no tenían en ese día aquí, en ese tiempo que nosotros sí tenemos hoy, es el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que nos va revelando esas verdades profundas, el que nos da el discernimiento, el que nos convence, ¿no? Del pecado, de la justicia, del juicio, que ellos aquí ese día, no vamos a darles un descuento porque no tenían el Espíritu todavía.
Pero tenía el mismo Jesús ahí, ¿no? El Espíritu ellos tenían el Espíritu a través de Jesús, ¿no? En Jesús. Y uno puede estar dentro de un ambiente religioso y no reconoce la voz del verdadero pastor. Uno puede saber la Biblia y aún así cerrar la puerta a un hombre que Jesús acaba de sanar. Y qué serio, o sea, realmente eso me dio mucho temor cuando yo estaba preparando ese estudio. Pero ahora sí, vamos a Juan capítulo 10, versículo 1 y 2. Vamos a empezar aquí. Juan 10, 1 y 2. Y cada vez que Juan diga, en verdad les digo, ponga atención, ya les dije eso la otra vez, cada vez que él ponga en verdad, ponga toda tu atención aquí, porque incluso es la palabra que él usa es amén, amén, les digo, el que no entra al corral de las ovejas por la puerta principal, o sea, lo que les estaba indicando el corralito que solo había una puerta, no de madera, delante, sino que entra por puertas sospechosas, ese es un ladrón. Y realmente aquí incluso me quedé pensando cuando después de estudiar el texto en la TCBS, más bien sería el que entra por accesos sospechosos. Voy a incluso hacer ese ajuste aquí, porque solo había una puerta, pero había otros que, como la palabra que les mencioné, tira aquí, significa más acceso que la puerta de madera en sí, vamos a traducir aquí, sino que entra por un acceso sospechoso, ese es un ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta principal del corral de las ovejas es un pastor auténtico. Y como mencioné, esa es la palabra que es tira, que, que, que da de puerta. Pero aquí hay una otra palabra del griego que es, porque el griego dice amén, amén, logei, y ahí dice lego, himin. Y aquí como mencioné, cuando él repite ese amén, amén, no es un accesorio. Entonces, esta palabra viene para sostener nuestra vida, es una formación que tiene que ser recibida con absoluta seriedad. Y aquí dice, la primera cosa que Jesús dice es, ¿quién no entra por la puerta, sino que viene por otra parte, por otro acceso, es un ladrón y salteador, ¿no? O bandido pusimos aquí, pero él usa dos palabras aquí para hablar de, eh, incluso después yo le dije, cada vez que quiero, que no estoy bíblico, quiero cambiar la TCB, ya eso es una cosa muy grave. Pero, por ejemplo, la palabra aquí que él usa para ladrón es del griego klepte. Y el griego kleptes es de ahí que viene esa palabra de kleptomanía, que no, ¿usted sabe kleptomania? No sé cómo debe ser en español, pero es esa gente que roba, pero o sea, es disimulado, pero engaña a la gente, ¿no? Los kleptománicos, ellos hacen creer que son buenos, que son empresarios, lo que sea, y después roban las personas, pero es de una manera astuta, vamos a decir los cleptos, ¿no? Pero la otra palabra que él usa aquí, que la TCB tradujo como bandido y que hay Biblias que traducen como salteador, es una palabra mucho más pesada, porque el cleptes es el que roba o toma lo que no le pertenece. Pero la palabra lestes, que es la segunda palabra aquí que él usa, es un ladrón y un bandido, o es una palabra mucho más pesada en el sentido, es alguien que es un asaltante, porque eso sí me puede funcionar, porque ustedes en español, una cosa que no hacemos en portugués, hace diferencia entre robo y asalto, ¿no? Es cuando yo digo, me robaron. La gente no, pues cuando dije, me asaltaron es porque hubo una violencia, ¿no? Hubo una acción mucho más pesada. Y entonces, ese es el lestes. Es como el cleptes es un ladrón que roba y el lestes, que es la segunda palabra, es alguien que asalta porque es un bandido, porque actúa con mucha violencia. Y eso nos enseña aquí varias cosas interesantes. Primero, que no todo peligro espiritual se va a presentar de la misma forma. Hay unos que son cleptes y otros que son lestes. Hay unos que a veces son peligros espirituales, pero hay algunos que
son más sutiles, voy a decir así quizás. Hay peligros que roban en silencio y que ni siquiera te das muchas cuenta, que serían ese cleptes primero. Pero hay otros que son peligros que violentan, que destruyen, que dejan sangre, que son terribles. Por eso, pero, y aquí eh, ya hay una cuestión del contexto también que me parece muy interesante. Porque las ovejas, aunque son pilas para escuchar la voz del pastor, las reconoce de su propio pastor, una cosa, punto para las ovejas. Pero las ovejas son un animal torpe y pesados. Pues si es una buena oveja, es bien gordita, ¿no? Y con esos rebaños tenían esos apriscos, ¿no? Esos rediles, tenían muros altos. Por ejemplo, si una persona entrara, un ladrón, entrara para asaltar, él no podía salir por la puerta que él no tuvo el acceso, el acceso legítimo, ¿no? Y ellos tampoco lograron hacer que una oveja salte el muro, porque las ovejas son pesadas y torpes. Entonces, ¿qué hacía esos ladrones para poder robar las ovejas sin que el guardia allá de la puerta se diera cuenta? Ellos mataban las ovejas. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil para robar la oveja, era mucho más fácil pasar por el muro una oveja muerta que una oveja viva. Y ahí, de ahí va a venir las siguientes frases que vamos a tener aquí en ese texto, ¿no? Entonces, había los ladrones y había los que violentaban, que mataban, que destruían, que asesinaban, para poder robar. Entonces, cuando Jesús está hablando en ese contexto inmediato, ¿no? Que él no está hablando de un enemigo abstracto. Él está denunciando a quién, a los líderes religiosos que habían expulsado al ciego, el hombre sanado, que ya no era ciego, era el hombre que había sido sanado. Entonces, ellos actuaron como si ellos fueran el dueño de la puerta, pero no tenían corazón de pastor. Ellos eran los líderes religiosos que se sentaban en los lugares de autoridades, pero no estaban reconociendo la obra de Dios que Dios estaba haciendo delante de sus ojos. Y eso es tan fuerte, porque a veces usamos Juan 10:10 como, eh, y ya hasta voy a usar aquí, desahogarme una cosa, que esa está en el otro, en la próxima semana que vamos a seguir con esto, pero hay un texto que es muy mal interpretado. Si yo pregunto en la escuela bíblica, en la iglesia cualquiera, ¿quién viene para robar, matar y destruir? Responde, todos me responden, el diablo. El diablo viene, incluso la gente dice eso con la boca llena en las iglesias, ¿no? Porque el diablo viene para robar, matar y destruir. Y no es verdad, el texto no dice eso. Lo que el texto dice es el ladrón. Dice en el versículo 10, ¿no? El ladrón viene para robar, matar y destruir. Y él no está hablando del diablo, no aquí. Él está hablando de los líderes religiosos. Qué pesado, o sea, porque él no está hablando de una fuerza maligna. eh, Aquí en ese texto él está hablando de nosotros asociamos solo con el diablo que roba, que mata, destruye, pero en el flujo de Juan 10 Jesús lo que está confrontando son los liderazgos humanos que se comportan como si como si fueran el pastor, pero realmente son los ladrones del rebaño. Es una crítica. Por eso mataron a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque le está haciendo una crítica a toda la espiritualidad que estaba usando el nombre de Dios para controlar, que usa. Desgraciadamente, ni siquiera puedo decir que estaba usando, es una realidad muy fuerte aún, ¿no? De la gente, de la religiosidad, de los sistemas, de las instituciones, de las personas que usan el nombre de Dios para controlar, para explotar, para matar y para descartar las ovejas. ¿Y qué es entrar por otra parte? Es tratar de ofrecer un acceso a Dios que no sea en Cristo.
¿Por qué? Porque ellos estaban ofreciendo el acceso por medio de los rituales, los sacrificios, las ofrendas y no estaban logrando reconocer al Cristo que estaba frente a ellos. Y hoy aún tenemos mucha gente y mucha con placa de iglesia cristiana que está ofreciendo un acceso a Dios que no es a través de Cristo. Cada vez que se ofrece bendición sin arrepentimiento, es una puerta falsa, es un ladrón. Ofrecer espiritualidad sin cruz es falsa acceso. Ofrecer éxito religioso sin santidad, falso acceso. Es ofrecer una fe donde el centro de la fe no es Jesús, sino un pastor, una personalidad, una técnica, una campaña, una ofrenda, una emoción, una promesa manipulada. Todo esto hoy era en la época de Jesús y hoy sigue siendo falsos accesos. Cada vez que alguien te promete una puerta a Dios que no pasa por Cristo, pues en el nombre de Jesús, diciérate, ¿no? Lo que el texto está diciendo. Cada vez que alguien usa el miedo para dominarte, incluyendo el miedo religioso de que mucha gente que yo conozco solo está en la iglesia por miedo de ir al infierno, cuidado, falso acceso. Es pesado, pesado. Cada vez que una comunidad tiene tanta actividad, pero poca palabra, Biblia, las palabras de vida eterna que sale de Jesucristo, cuidado. Cada vez que una voz te aleja de la obediencia a Dios, la obediencia verdadera, por más espiritual que parezca, cuidado. Y ahí Jesús dice, lo que él dice aquí en el versículo 1 es, y 2, el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. El verdadero pastor no escala muros. El verdadero pastor no mata ovejas. El verdadero pastor no necesita manipular, no necesita violentar, no necesita robar afectos, no necesita controlar conciencias ni convertir ovejas en propiedad personal. El pastor verdadero entra por la puerta porque su ministerio está sometido al único acceso que es Cristo. Y ahí seguimos con los versículos siguientes, vale la redundancia, del 3 al 6. Y dice así, Juan 3. A este, el portero que les dije, la del corral grande, que queda del portero, a este, el portero le abre la puerta. Las ovejas reconocen su voz y el pastor identifica a cada oveja por su nombre. Es personal el trato. Qué loco eso, ¿no? Y las ovejas reconocen su voz, llama a cada una por su nombre y la saca para que se alimenten. El pastor, el verdadero, él saca las ovejas para alimentar las ovejas. Y no los que se alimentan de las ovejas, ¿no? Pero ya llegaremos ahí. Ahí dice, cuando la ala saca las ovejas, versículo 4, el pastor siempre va adelante, guiándolas, y las ovejas le siguen, pues conocen su voz. 5. A un falso pastor las ovejas no le siguen, más bien huyen de él, pues no reconocen la voz de los impostores. Jesús dijo esta comparación, lo que les decía, ¿no? Pero ellos no entendieron a qué se refería. Qué frustración con los discípulos aquí, ¿no? Y lo peor es que seguimos leyendo el texto de manera bien boba hoy y seguimos sin entender tantas veces. Juan hace énfasis aquí en varias palabras: voz, nombre, siguen y un impostor o un extraño. Y aquí, el versículo 3 dice que el portero abre la puerta al pastor. Las ovejas oyen la voz, llama y por nombre. Y aquí para mí hay tres regalos espirituales importantes. La voz, de la verdadera voz que tenemos que escuchar, que es la del pastor. El nombre, o sea, cada oveja, por más parecida que sea una oveja, ¿qué necesidad hay de llamar a la oveja por nombre? Porque las ovejas tienen nombre para empezar, pero hay esa idea de la
individualidad, de la personalidad, del trato del pastor con cada una. Él da identidad a cada una de sus ovejas y pertenencia. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de su pastor y sigue. Y la palabra voz aquí que es phone, como les mencionaba, es una de las palabras central, porque en Juan 10 la vida espiritual se presenta con una cuestión de oído, ¿no? El discípulo no es alguien que solo ve los milagros, es alguien que tiene que aprender a reconocer la voz. Y eso es muy hermoso porque si recordamos Juan 9, el hombre sanado no veía al principio, pero él, de buenas a primeras, obedeció la voz de Jesús. Aun cuando él no podía ver, él obedeció la voz. La primera cosa que él reconoció de Jesús en su autoridad espiritual fue su voz, porque él aún no podía ver. Y esto es interesante porque antes de entender todo esto, él obedece y él escucha. Y a veces queremos ver todo. Yo tengo ese problema terrible de que yo quiero ver para obedecer. Yo quiero tener clara la realidad antes de tomar mi decisión de que si voy a obedecer o no. Y no es así que funcionan las cosas en el mundo espiritual. Es, Jesús nos enseña aquí a obedecer, a escuchar para ver. Eso es fe. El ciego escuchó, fue, se lavó y volvió viendo. La oveja no necesita entender los mapas. La oveja no sabe ni para dónde está yendo. Ella no necesita saber la geografía del desierto. Ella no necesita ser fuerte porque es un animal bien torpe. La única cosa que la oveja necesita para estar segura es reconocer y obedecer, seguir la voz del pastor. Y el texto también dice que el pastor llama a la oveja por el nombre y Jesús no pasa, no llama a masas anónimas como las mega iglesias y de nuevo, mi problema no es con la estructura, ¿no? Mi problema es con las cosas que se replican, ¿no? ¿Por qué? Porque el evangelio no es para masas anónimas. Jesús no trabaja con estadísticas frías. Jesús no dice, a ver, grupo religioso, muévanse. No, Jesús llama a cada quien por su nombre. Y, otra cuestión, ¿no? Que tenemos aquí, la comparación con el ciego, ¿no? Porque la gente llamaba al ciego el ciego por su defecto, por su discapacidad, por el problemático, el débil, el fracasado, el pecador y el que se fue, el que no pudo, el que cayó y nosotros hoy somos etiquetados, ¿no? De muchas formas, pero Jesús no nos llama por nuestras etiquetas, Jesús no nos llama por nuestro pecado, Jesús no nos llama... de manera grupal, Jesús llama a cada uno por su nombre. Y cuando Él llama por nombre, Él restaura la identidad y restaura la pertenencia. Y aquí es donde entra Isaías 43. Si no estoy equivocada, es de Isaías 43. Mi cerebro no anda en su máxima potencia. Pero es, no temas, yo te redimí. Te llamé por tu nombre y tú eres mío, ¿no? Es algo así. Quizás en español yo cambié una letra, una palabra u otra, pero eso es lo que dice el versículo en esencia. Y segunda de Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo dice, el Señor conoce a los que son suyos. Apocalipsis, mi libro preferido, habla del libro de la vida del Cordero y es eso, ¿no? La salvación no es solo salir de un problema, es ser conocido por Dios. Y quizás una de las frases más sanadoras que un alma puede escuchar de Cristo no es solo te amo, porque la cruz, ya él gritó eso, te amo para todos, ese amor él gritó a todo el universo. Pero la frase que en la Biblia define la verdadera salvación no es te amo. Jesús ama a todos, Dios ama a todos. La frase que define la salvación realmente es te conozco. Porque cuando no hay salvación, lo que Jesús dice es aléjense de mí porque yo nunca los conocí. La verdadera definición de salvación es yo te conozco.
No es el amor está para todos, pero no, no significa que todos que tiene disponible ese amor de Dios que fue ejemplificado y entregado y todo de las palabras que puedo usar aquí aún es poca en la cruz, solo tiene un efecto verdadero en nuestra vida cuando nosotros nos permitimos ser conocidos por Dios y conocer a Dios íntimamente, que es la palabra que usa la Biblia, ¿no? Y es tan bonito cuando Dios nos dice, o cuando Jesús nos dice, ¿no? Conozco tu historia, yo conozco tu lucha, yo conozco tus debilidades, yo conozco tus preguntas, yo conozco lo que no sabes explicar siquiera, yo conozco tu nombre y tú eres mío. Y esto fue quizás la parte más sanadora que Dios ha obrado en mi vida preparando esa enseñanza. Y luego el texto dice que saca las ovejas y va delante de ellas. Cristo no es un líder que empuja detrás con un látigo, ¿no? Como va muchos pastores ahí que creen que solo trata a oveja con vara y que va detrás del rebaño dándoles y dándoles. Eso no es el verdadero pastor. El verdadero pastor va adelante, guiando, va adelante exponiéndose para proteger. Cristo es el que nos llama a cruzar el camino que Él que Él ya cruzó. Él nos llama a seguir sus pasos por donde Él ya pasó. O sea, Él no nos permite, hay una cosa en Hebreos que dijo, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece, ¿no? Porque Él todo. Él pasó, fue tentado y es como, es eso que él va adelante, ¿no? Él no nos hace caminar o cruzar un lugar que él no haya atravesado primero. Él va adelante en obediencia, en humildad, en sufrimiento, en cruz, en resurrección, en gloria. Hay una conexión muy fina aquí con Juan 9 porque los líderes expulsaron al hombre sanado y en Juan 10 el pastor saca fuera sus ovejas para conducirlas. Los líderes religiosos expulsaron para excluir y Jesús saca para guiar. Y los falsos pastores sacan a la persona de la comunidad no por no encajar, y el verdadero pastor conduce hacia afuera de ese sistema que la oprimía para salvar su vida. Y el versículo 5 dice, las ovejas no seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conoce su voz. Aquí es donde entra el discernimiento. La madurez espiritual no es solo emocionarte cuando Cristo habla. La madurez espiritual es también saber huir cuando una voz extraña intenta fingir de pastor cuando no lo es. Esta es la verdadera discernimiento espiritual, ¿no? Eh, Eso es importante el día de hoy porque ¿cuántas voces extrañas está intentando pastorearnos hoy? Y cuando yo digo una voz, es mucho más que personas. Cuando yo digo que hoy la voz del miedo está tratando de pastorear nuestras vidas, la voz de la comparación, la voz de la ansiedad, la voz del éxodo sin obediencia, la voz de un algoritmo de las redes sociales, la voz de una culpa religiosa. La voz de un placer sin impacto, la voz de la autosuficiencia, la voz de no necesitas una iglesia, no necesitas ser parte de una comunidad, no necesitas rendir cuentas a nadie, tú puedes por ti mismo. Todas esas voces están tratando de guiarnos en el camino cuando deberíamos tener ese discernimiento para huir. La oveja madura no se cree fuerte porque discute con el extraño, no dice eso. Me hubiera gustado que dijera, pero no, no es lo que dice el texto. Dice, la oveja madura huye, aléjase, se protege. Y eso es loco, ¿no? Porque a veces que tratamos de negociar con esas falsas voces y hay voces que no se negocian. Hay accesos que no se exploran. Hay puertas que no debemos ni siquiera probar. Si no viene de Cristo, no tienes que seguirlo, no puedes escuchar. Y ahí Juan 10:6 dice, y ellos no entendieron. Jesús se puso delante de ellos como una figura viva, pero ellos cerraron el corazón y no lograron ver la revelación.
que el Señor nos libre, ¿no? De estar tan acostumbrados a la religión que perdamos la capacidad de reconocer la voz del pastor. Y aquí después dice, aquí es donde viene la frase de hoy, versículo 7. Y Jesús les dijo nuevamente, en verdad, nosotros pusimos desierto para no redundar aquí, pero es la misma palabra, amén, amén. Le doy, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos, pero las ovejas no escucharon su voz. Y ahí él vuelve a repetir, yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, será salvo. Mira. Y por eso les dije al principio que incluso significa alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él dice es, yo soy la puerta. Si alguien entra a través de mí, encuentra salvación, será salvo, entrará y saldrá. O sea, hay esa entrada y salida, esa libertad de moverse, ¿no? eh, y para encontrar alimento. Y aquí viene la fatídica error hermenéutico que tenemos, porque el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida plena y que la tengan en abundancia. Ay, qué lindo. Hasta aquí vamos a llegar por hoy. La otra parte queda para la próxima. Yo soy el próxima puerta. Pero aquí él va a empezar, él va a decir, diciendo, llegamos al corazón de nuestra lección, pero ya voy terminando porque el tiempo pasa rápido. Pero como ellos no entendieron la figura de lo que Jesús estaba hablando antes, entonces ahora es como que Jesús habla de una manera más directa y dice, yo soy la puerta de las ovejas. Güey, mi, je, tira, ton, probatón. Y literalmente, y él no dijo yo conozco la puerta, no dijo yo señalo la puerta, no dijo yo tengo una llave para abrir la puerta, él no dijo yo soy una puerta entre las otras puertas, no, solo hay una puerta. Y dijo, y yo soy esta cosa, yo soy esa puerta. Puerta y es el acceso que conecta dos realidades, la de adentro y la de afuera. Hay un dentro y un fuera cuando hay una puerta. Hay una exposición y hay un refugio. Hay una distancia y hay un acceso. Hay una vida antes de cruzar y una vida después de cruzar. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, Él está diciendo, el paso hacia Dios ocurre en mí, por mí. Esto no, de nuevo, no es una frase de intolerancia arrogante, es una frase de salvación. La puerta no existe para presumir que otros están afuera, no. La puerta existe para que los que están afuera puedan entrar. Jesús nos revela la puerta para alimentar una soberbia religiosa. Jesús revela la puerta porque hay ovejas que están perdidas, que están heridas, que están expulsadas, como el ciego, y confundidas, que necesitan saber por dónde entrar. Por eso debemos sostener dos verdades aquí, en ese texto. Y ponga atención que eso es lo que más importante que ustedes tienen que llevar hoy. Primero, Cristo es exclusivo. Nadie viene al Padre sino por Él. No hay otro mediador, no hay otro sacrificio, no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, ¿no? Esa es la primera verdad que tenemos que interiorizar en nuestro corazón. Ah, todos los caminos llevan a Dios. Mentira. No todos los caminos llevan a Dios. No todas las puertas llevan al verdadero Dios. Solo hay un acceso, solo hay una puerta y es Jesucristo. La segunda cosa que necesitamos interiorizar aquí y en nuestro corazón es, eh, déjame ver cómo expresar aquí esto. Cristo es generosamente inclusivo, a pesar de lo que yo diga aquí, que Cristo es exclusivo, es verdad, Él es el único verdadero acceso, pero al mismo tiempo, Él es inclusivo en su llamado. Y voy a explicar. Porque Él dice, si alguno entra por mí, y Él usa un si alguno. ¿Y por qué digo que es inclusivo? Porque él no dice si el fuerte, si el perfecto, si el que nunca falló, si el que no que entiende todo, si el que tiene linaje religioso. Él no pone ninguna condición. Él solo dice si alguno entra por mí.
La puerta es estrecha porque es Cristo, porque a Cristo, o sea, vivir a Cristo no es fácil, de verdad. La puerta es estrecha porque no permite que entremos cargados de nuestras autojustificaciones. O sea, no hay forma de entrar cargando nada si la puerta es estrecha, ¿no? Eh, me acordé de un chiste que me hizo mi hermana recientemente. No entramos por currículo, por la puerta, no entramos por nuestro apellido, no entramos por nuestro ministerio, no entramos por nuestra moralidad, no entramos por nuestro sufrimiento acumulado, ni por nuestras buenas obras. Entramos por Cristo. Y esto nos humilla, pero no salva. O sea, definitivamente. Eh, y solo en Cristo llegamos al Padre como personas justificadas, adoptadas, recibidas. Sin Cristo, Dios es juez. En Cristo, Dios es Padre. Y eso lo cambia todo, ¿no? Así que si estás entrando, y eso es bien fuerte porque muchas veces en mi religiosidad, por crecer en un contexto religioso, y por eso ahora estoy como estoy en esa situación, en esa crisis que estoy, porque muchas veces, aún sabiendo, leyendo Juan 10, yo seguí intentando entrar por la puerta del mérito, por la puerta del activismo religioso, por la puerta de merecer estar y ser usada por Dios y tener el acceso a Dios y ser conocido por Dios. Eh, y es como, sí, hoy Cristo nos está llamando, porque si has intentado entrar por la puerta del mérito, por la puerta de la culpa, por la puerta de la religión sin rendición, por la puerta del control, porque hay gente que quiere entrar, derribar la puerta, ¿no? Controlan todo. La puerta no es por nuestro desempeño. La puerta es exclusivamente por Cristo. Él es la puerta. Y Eh, como mencioné, aquí hay la puerta de las ovejas. Y en Nehemías, que ya estudiamos, como mencioné, voy a buscar ese estudio bíblico. En la antigua Jerusalén, todas las puertas tenían un cerrojo, excepto una. La única puerta que el acceso era constantemente abierto era la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque ahí entraban constantemente los animales que eran destinados a ser sacrificados en el templo. La puerta de salvación, y eso es bien loco porque habían 12 puertas. Jesús solo podría decir, yo soy la puerta, porque él dijo la puerta de las ovejas, específicamente de las 12 puertas, porque él eligió decir, yo soy la puerta de las ovejas. Porque esa era la puerta que los animales eran destinados al sacrificio del templo. Y aquí, y era la única puerta que no había cerradura, ¿no? Y aquí es tan profundo lo que Jesús está diciendo porque él va a decir, la puerta de la salvación no tiene cerrojos humanos. Y por esa puerta, para que Jesús sea esa puerta, Él fue el primero que pasó por la puerta de las ovejas y Él fue el sacrificio. Él entró Él se volvió esa puerta, Él se volvió el sacrificio para que nosotros nunca más tuviéramos que ser sacrificados en el sentido literal, ¿no? Muertos en nuestros pecados. Así que aquí hay tres palabras, después les paso ese PDF al grupo. Y aquí, para ir finalizando, después viene una promesa, ¿no? Con varias capas. Porque si alguno entra por mí, será salvo, salvación. Entrará y saldrá, libertad. Y hallará pastos, seguridad y alimento. Y en el griego aparecen esos verbos precisos, ¿no? Entrar, salvar, saldrá y hallará pastura, ¿no? Jesús no solo dice, y la primera bendición aquí es salvación, pero no se queda ahí, no es solamente salvación. Él va a decir como, él mejora, ¿no? Es como, tendrá una experiencia religiosa interesante, no, o recibirá una dosis de motivación espiritual y dice, será salvo. Y esa es salvación integral, soso, salud incluso integral, sanidad integral.
La salvación no es una decoración para el alma, ¿no? Es un rescate completo. Es pasar de la muerte a la vida. Es ser perdonado, reconciliado, adoptado y llevado a otra realidad porque pasamos por la puerta. Y aquí Cristo nos salva de la culpa, del pecado, de la condenación, del dominio de la muerte, de la esclavitud, de las voces falsas y también de nosotros mismos. Yo creo que realmente esa es la cosa que más nos salva a Dios es de nosotros mismos. Segunda bendición, la libertad. Entrar y salir. A primera vista alguien puede pensar, eso no es inestable, ¿no? No, eso es el lenguaje de libertad segura. La oveja no va a quedar encarcelada. Ella no entra a un refugio, no saldrá nunca más. No, ella entra y sale porque hay una libertad en Dios. Bajo la conducción, bajo la guía, bajo la voz del pastor, ¿no? En Cristo la libertad no es independencia sin límites, porque si vamos a dejar una oveja independiente, ella se mata. Es pertenencia con dirección. Y esa es la verdadera libertad. El mundo a veces llama libertad lo que es libertinaje. Libertinaje que, como, yo soy libre para hacer lo que yo quiero. Pero esto es gente que sale sin guía, sin protección, va a terminar en destrucción. Eso no es libertad. Yo soy libre para consumir, yo soy libre para mirar, yo soy libre para hacer todo, pero con límites, ¿no? Bajo la guianza y la voz del pastor, siempre. Y, y es lo que nos va a decir otro versículo, ¿no? Si el Hijo nos liberta, verdaderamente seremos libres. Y es libres, ¿no? Pero no huérfanos. Y esto es, ¿por qué? Porque tenemos pastor. La tercera bendición aquí es la seguridad, porque una puerta protege. Porque la puerta no solo permite entrar, pero también impide que lo destructivo tenga acceso. Hay cosas que Cristo abre y hay cosas que Cristo cierra. Y las dos son gracia, aun cuando no entendemos, ¿no? Porque a veces oramos, Señor, abre puertas, pero también deberíamos orar, Señor, cierra las puertas que me destruyen, cierra los accesos que mi inmadurez quiere abrir, ¿no? Cierra las relaciones que me están alejando de tu voz, cierra las oportunidades que van hacerme orgulloso. Cierra los caminos que parece bueno, pero van a terminar en muerte. Y yo creo que nunca hice esa oración de que Dios cierre, ¿no? Yo solo pido que Dios abra, pero deberíamos a veces pedir que Él también cierre, ¿no? Y Juan 28, 10, 28 va a reforzar después, usted lea al final, esa seguridad, ¿no? Jesús da vida eterna a sus ovejas y nadie les arrebatará de su mano, Él va a decir la otra parte del texto, ¿no? Cuarta bendición, alimento. Hallará pasto. Cristo no solo abre la puerta para que entremos y luego nos deja ahí sobreviviendo como podamos, ¿no? No, Él nos alimenta, Él sacia, Él nutre, Él va a encontrar descanso para su alma, Él nos lleva a aguas tranquilas, como dice Salmos 23, ¿no? Y pero tenemos que aprender a reconocer el pasto, ¿no? El verdadero pasto del pastor es una palabra bíblica, es conversaciones honestas, es comunidad que no trata de controlarnos, ¿no? Es aprender a perdonar y etcétera, ¿no? Quinta bendición y es la vida abundante. Y él dice, ¿no? Juan 10 aquí, que el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo vine para traer vida, ¿no? Y es una vida que rebosa, es una vida plena, es una vida que no cabe en la lógica de la mera supervivencia. La vida abundante, pero aquí tenemos que tener un poco de cuidado, porque creo que confundimos las cosas, porque vida abundante no necesariamente es vida cómoda. No es una promesa de lujo, no es una promesa de fama, no es una promesa de éxito continuo, no es una ausencia de sufrimiento lo que Dios está proponiendo cuando nos dice vida abundante, porque creo que la gente ilusiona mucho, romantiza o interpreta a la luz de los ojos del siglo XXI que es una vida abundante, ¿no? Y nada de eso que acabo de mencionar es lo que Jesús está ofreciendo como vida abundante. El contexto es un rebaño que camina por terrenos difíciles, hay piedras, hay valles, hay amenazas, hay cansancio. La abundancia no está en que desaparecen los desiertos, la abundancia no está en que no va a tener un caminos accidentados a veces, la abundancia está que el pastor va a estar.
Y esto nos tiene que ser suficiente. La abundancia, la vida abundante está en que la puerta está abierta. La abundancia está en que la salvación es real. La abundancia está en que tenemos una voz que nos guía. La abundancia está es que por más difícil que sea el desierto, el camino, nuestro pastor nos va a conducir al alimento correcto, ¿no? Y, y hay esa comparación aquí, ¿no? Porque el ladrón roba identidad, Cristo nos da nombre. El ladrón mata, Cristo da vida. El ladrón destruye, Cristo restaura. El ladrón usa a las personas, Cristo entrega su vida por ellas. El ladrón salta los muros, Cristo es la puerta. El ladrón genera miedo, Cristo ofrece seguridad. El ladrón consume, Cristo alimenta. Y es totalmente distinto aquí, ¿no? Entonces, aquí hay una religión falsa, un pastor verdadero, y como mencioné, les voy a compartir en el grupo este PDF para que lo vean con más tiempo. Y hay que tener esa, esa identidad, ¿no? Pero quiero cerrar y cerrando con una pregunta, ¿no? Aplicando todo eso en nuestra vida, no podemos salir de aquí de Juan 10 diciendo, ay, qué interesante era la vida pastoril en Israel, no. La pregunta hoy es, ¿qué puerta yo estoy usando para definir mi vida? ¿Qué voz yo estoy siguiendo? ¿Qué redil me está formando? ¿Qué pastor me está conduciendo? Primera puerta falsa, la de rendimiento, ¿no? La idea de que solo valgo por lo que yo produzco. Si yo logro, si yo cumplo, si todos me necesito, pero esa puerta, y les digo por experiencia propia, es una puerta que nunca se sacia. Siempre va a exigir más y más. Y Cristo dice, entra por mí. No es por tu rendimiento, no es por tus méritos, no es por tu esfuerzo, es por mí. La segunda puerta falsa que tenemos hoy en el mundo, y creo que es bien complicada, es la puerta de la aprobación. Vivimos esperando que alguien nos diga que somos suficientes, que alguien nos respalde, que alguien nos apruebe. Si la aprobación humana es mi puerta, el rechazo humano va a ser mi cárcel. Porque Cristo va a decir, yo te llamo por tu nombre. Y la tercera puerta falsa que quiero, una tercera puerta falsa que quiero resaltar es la puerta de esa religión que ya no es verdaderamente predicado. Cristo, ¿no? Puede hacer cosas religiosas, hablar un lenguaje religioso, cantar, servir, enseñar, y aún así no haber pasado por la puerta. No tener Jesús como mi puerta realmente. Y es esa religión que lleva a expulsar, ¿no? Los ciegos que no se encajan. Ciegos sanados, ¿no? Ni siquiera el ciego todavía. La cuarta puerta falsa es la puerta del control. Mm, Esa me está golpeando mucho. Intentamos controlar a las personas, los escenarios, las agendas, los resultados, pero una vida que busca ese control constante es porque es controlada realmente al fondo es controlada por un miedo. Y eso no es vida abundante. Lo que dice Jesús es, yo soy la puerta, entra y sal por mí y vas a encontrar pastos porque yo soy la seguridad. Hay una puerta también que creo que es muy seria hoy, es la puerta de la herida, ¿no? Porque a veces la herida se vuelve ese lugar donde yo interpreto todo, que por un abuso, por un rechazo, por una herida, que, pero es como, ay, como me rechazaron, yo no confío en nadie, como me dañaron, yo me aíslo, como me usaron, yo no sirvo. Como yo fallé, yo no vuelvo. Y Cristo no niega nuestras heridas, pero Él nos lleva a entender que no podemos permitir que nuestras heridas sean nuestra puerta de vida. O sea, una sexta puerta que es peligrosa hoy es esa de los algoritmos, ¿no? Pastores que ya y líderes que solo se preocupan por pantallas, por números, por miembros y y tratan influencias que nos tratan de decir que cómo parecer, que comprar, que temer, que odiar, que admirar. Y es porque no estamos logrando, con todo ese ruido de este mundo, no estamos realmente logrando escuchar y reconocer la voz de Cristo. Así que quiero que te hagan tres preguntas de esta semana y resumir, ¿no? Ese estudio. Es, ¿qué puerta falsa estás intentando entrar o usar? ¿Qué voz extraña
A veces estás escuchando demasiado. ¿Y qué áreas necesitas volver a entrar por Cristo, no? Porque esto, la puerta estará abierta, no es una rendija, no es una promesa lejana, es Cristo mismo que una y otra vez, día tras día, nos llama y dice, yo soy la puerta de salvación, yo estoy disponible, ¿no? Hoy tienes que dejar esas puertas faltas y entrar por la puerta viva, ¿no? Y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a reconocer esa puerta, ¿no? Y como les mencioné, les comparto esos materiales aquí. Hay una infografía que hice que me gustó mucho, que es de, de el contexto histórico, exegético, la aplicación y los contrastes de los dos roles aquí. Y también les pongo en la plataforma, porque ya nos extendimos mucho, un video sobre Hola a todos y bienvenidos a esta nueva... un video de resumen que hice sobre eso, pero les comparto allá en el grupo para que los que quieran puedan ver con tiempo. Así que aquí cerramos nuestra exposición y les escucho comentarios de Yo soy la puerta.